y vamos a prepararnos con la palabra. En la pantalla vamos a tener la mayoría de los textos, así de que ahí puede usted leer, seguir con su Biblia o apuntar las citas para que después usted pueda en su casa repasar lo que hemos estudiado. Nuestro tema es: ¿de dónde vienen los demonios? Es una pregunta que vamos a tratar de responder de acuerdo a la luz de la palabra del Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, ahí nos dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, o contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Entonces, aquí hemos subrayado esta palabra que nos dice huestes espirituales. Huestes, o sea, creaciones espirituales, seres espirituales, ejércitos, multitudes espirituales que hay, que Dios los ha creado. Allá en Colosenses capítulo 1, versículo 16 en adelante dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, ya sea poderes, principados, autoridades, nos dice cosas celestiales y cosas terrenales. O sea, de que la palabra del Señor nos habla de que hay huestes espirituales, tanto buenas, tanto de Dios como del maligno. Y eso lo vamos a estar estudiando en un momento: cómo Dios ha creado seres que no se pueden ver con nuestra propia vista, pero que son tan reales, ¿verdad?, como las cosas que podemos ver y palpar. La palabra demonio viene del griego, que es daimon, ¿va? Y se nos describe a ellos como seres inteligentes o criaturas espirituales. Dice, entre los griegos este término designaba un dios o una divinidad en general. Mire cuál era el concepto que tenían los griegos de aquel tiempo con respecto a los demonios. Ellos consideraban que eran un dios o una divinidad en general. 2, el genio o espíritu familiar que acompañaba a uno, o sea que ya se creía que había una influencia espiritual. De ahí es de que viene el término el ángel de la guardia, el ángel que me cuida, y así pues haciendo ver de que hay espíritus que están de alguna forma para influenciar lo natural. Y es una realidad, la palabra del Señor lo dice claramente, que hay espíritus que gobiernan seres humanos dependiendo del contacto que se tenga con ellos, ¿verdad? Y por eso vemos hay espiritistas, canalizadores que le llaman, adivinos, agoreros, sortílegos, y todo, pues esas son las fuerzas del ocultismo, que ellos se comunican con los espíritus y que los espíritus les dan alguna información acerca de lo sobrenatural, que en la mayoría de los casos es un engaño, que los demonios y los espíritus inmundos provocan en aquellos que los consultan. Por eso la palabra del Señor prohibía y prohíbe terminantemente el consultar a los espíritus de los muertos, ¿ya? La palabra del Señor dice que si a alguien lo encontraban consultando a los espíritus de los muertos, era una causa para matarlo, porque era algo abominable delante de Dios. Y sigue siendo, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de abstenernos de consultar a esos brujos, a hechiceros. El creyente ni siquiera el horóscopo tenemos nosotros que leer, pero es sorprendente cómo hay ciertos creyentes que todavía siguen creyendo
en los horóscopos, en la buena suerte y en esas supersticiones que engañan a la gente. La palabra del Señor nos dice que en los últimos días vendría la gran apostasía provocada por espíritus de error. Por eso dice la palabra que probemos a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino que hay que probarlo. Todo espíritu que confiesa que Cristo Jesús vino en la carne es de Dios, dice la palabra. El que no confiesa que Cristo vino en la carne es un espíritu de error, o el espíritu del anticristo que ya está en el mundo, dice la palabra. Entonces, definamos acá qué es un demonio de acuerdo a la cultura griega, de acuerdo al conocimiento de los griegos. Se entendía que era como un espíritu familiar que acompañaba a la persona que estaba a su lado, el alma de un individuo que viviera en la edad de oro y que desde entonces actuara como divinidad tutelar. O sea que ellos pensaban que si alguien vivía una vida en alto nivel de nobleza, de gentileza, de servicio humano, como que el demonio pues le provocaba esas cualidades, esas actitudes, esas virtudes para que desarrollara, y así pues lo levantaban ellos en alto como una deidad. Nada ha cambiado porque la Iglesia Católica sigue en esas prácticas, ¿verdad? Declarando santos a hombres que según ellos son dignos de ese título, ¿verdad? Y que la gente puede pedirle a Dios a través de ellos. Hasta la Madre Teresa de Calcuta la declararon como una deidad. Y sabemos nosotros bastante de eso, ¿verdad? Que en nuestros tiempos San Juan Diego, el que vio supuestamente a la Virgen de Guadalupe en México, y lo declararon como un santo, y la gente pues le puede rezar a ese Juan Diego para que él interceda delante de Dios. Y es una burla, pero lamentablemente la gente que no quiere leer la palabra, que no quiere buscar de Dios, cae en error y lamentablemente permanecen en error por mucho tiempo, y lamentablemente hasta el resto de su vida aquí en la tierra mueren en error. Los filósofos como Platón, ellos creían, ¿verdad?, de que los demonios eran como alguna especie de mediadores, de intercesores delante de Dios. Entonces eso era pues lo que se pensaba en aquellos tiempos. Pero ¿qué dice la palabra con respecto a los demonios? La palabra del Señor nos dice que ellos son espíritus, son como los ángeles, ¿verdad? Pertenecen ellos a la creación espiritual. Hebreos 1:13 dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos espíritus, note usted, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces la palabra del Señor nos muestra que los demonios son espíritus, así como los ángeles. Y antes de la creación adámica, antes de la creación del hombre, hubieron otras creaciones de Dios, como la creación luzbeliana, luciferiana, según nos dice en Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 16. Dice: tú querubín grande protector. Aquí nos habla de un querubín. Y los querubines, según entendemos en la palabra, tenían 4 alas. Tenían 4 alas. Los serafines tenían 6 alas. Pero de los ángeles no se dice que los ángeles tengan alas. Así de que eso de que presentan a los ángeles con alas, con 2 alas, no es bíblico, no está en la palabra de Dios. Los únicos que tienen alas son los querubines. Cuando Moisés hizo el arca, sobre la tapadera del arca, o sea el propiciatorio, la tapadera del arca se le llama el propiciatorio, ¿no? Ahí se depositaba la urna con la sangre del cordero pascual para cubrir el pecado del pueblo israelita. Y dice que habían 2 querubines con sus alas extendidas y en una reverencia mirando hacia abajo con sus alas extendidas, porque el querubín fue creado para proteger, para cubrir la gloria de Dios. Entonces Luzbel,
era un querubín protector, un ser sumamente hermoso. Dios le dio una hermosura que ningún otro ser tenía. Y a causa de la hermosura dice que él se corrompió, ¿verdad? Porque él se llenó de orgullo, de soberbia, de vanidad para sí mismo. Sigamos leyendo lo que nos dice acá en Ezequiel 28. Yo te puse en el monte santo de Dios. O sea que él estuvo en el monte santo y estuvo en el Edén, porque dice en el huerto de Dios estuviste. Antes de que el hombre que Dios creó lo pusiera en el huerto, esta creación de Luzbel habitó la tierra. Esta creación angélica, esta creación espiritual, ellos habitaron la tierra. Por eso nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Da todas las evidencias de que ya había habido un juicio en la tierra antes que el hombre, antes que Dios reordenara la tierra, porque la tierra en el versículo 2 en adelante fue reordenada. La tierra ya existía, saber por cuántos millones de años ya existía la tierra, y ahí hubo una creación, la creación de Luzbel, de ángeles, habitaron la tierra antes que el hombre habitara en ella. Entonces dice, la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y dice que Dios separó la luz de las tinieblas, la tierra seca de los mares, a la tierra, a la parte seca le llamó tierra, a las aguas les llamó mares, océanos, ¿ya? Ríos. Entonces podemos ver cómo Dios reordena su creación, pero ya había habido una creación antes del hombre en la tierra. Por eso nos dice acá de que este ser llamado Luzbel, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, porque Dios a sus seres que ha creado les dio libre decisión. Ellos podrían decidir si servir a Dios y no, y Luzbel se rebeló en contra de Dios, y muchos ángeles, una tercera parte de los ángeles, le acompañaron en esa rebelión en contra de Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces la primera caída de Luzbel fue de que lo removieron del monte santo donde él adoraba a Dios, y entonces él cayó a ese huerto del Edén, y entonces él vino a ser como un rey para todos sus ángeles que le acompañaron, ¿ya? Ahora leemos Isaías 14 del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Lucero quiere decir un ser iluminante, un ser de luz, radiante, alguien que posee luz propia. Entonces, lucero era, la belleza de él tenía que ver con el resplandor que irradiaba. Y por eso los ángeles como que se enamoraron de él, como que lo admiraban, porque era un ser que tenía un abundante resplandor. Y muchos ángeles se dejaron llevar por la apariencia, por tu contratación, porque es un ser de mucha labia. Vino a ser Satanás, ¿ya? Es un ser de mucha labia, que sabe hablar bien, y por eso fue que Eva cayó, porque la mujer muchas de las veces es más dada a lo que escucha, a lo visual, y él la engañó con las palabras que usó. Al hombre, con Adán no lo pudo engañar, sino fue a través de la mujer, porque el hombre es más analizador. El hombre escucha, pero no se deja llevar por lo que oye. Él analiza, él verifica, ¿ya? En cambio la mujer a veces se deja llevar mucho por lo que escucha, ¿verdad? Entonces no todas, ¿verdad? No todas, gracias a Dios. La mujer de Dios tiene discernimiento y le pide a Dios, ¿verdad? Claro. Dice, entonces, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono.
En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres al Seol, a los lados del abismo. Entonces podemos ver de que él quiso ser igual a Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que lo sacaron del monte de Dios. Entonces vamos a ver que, porque en el Antiguo Testamento se usa una terminología, unas expresiones, nos habla de los hijos de Dios. Y esa palabra, los hijos de Dios, aparece 5 veces en el Antiguo Testamento y está relacionado con los ángeles, no con los hombres. En el Nuevo Testamento, ahí sí, cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, se refiere a los creyentes, a aquellos que no fueron engendrados por carne ni sangre, ni por voluntad de varón, sino que fueron engendrados de Dios, o sea, sobrenaturalmente. Esos son los que somos los hijos de Dios, según lo dice San Juan capítulo 1, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, se estaba refiriendo a los ángeles. Y mire, aquí tenemos varios textos. Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces ahí se está refiriendo a esos ángeles o a esas creaciones espirituales que vinieron a presentarse delante de Dios para dar cuentas, porque Satanás ya era dueño de la tierra. Cuando hizo caer al hombre, tomó posesión de la tierra. Adán perdió la tierra que Dios le había dado cuando perdió su batalla contra Satanás por medio de la serpiente. Entonces, por eso Satanás tentó al Señor y le dijo: mira, todos los reinos de la tierra son míos, a mí se me han dado, te los daré si postrado me adoras. Entonces Satanás empezó a gobernar los reinos de la tierra. Por eso es de que nos habla de que hay principados, la escritura que leímos en Efesios 6:10 en adelante, principados, gobernadores. Principados es la palabra arche, y nos habla de alguien que es un príncipe o un poder inicial o una autoridad tipo cabeza que dirige un núcleo, un organismo o organización. Nos habla de arche, es un principado. Y dice potestades, es la palabra exousias, nos habla de poderes delegados, así como a alguien se le delegaba una autoridad para comandar un ejército en una guerra, o cuando se le encomendaba alguna misión social o de edificaciones, ¿verdad?, de viviendas, o el capitán de un barco también era una autoridad. Pero después se nos menciona la palabra gobernadores. Y gobernadores pues son autoridades que gobiernan, como el gobernador de California. Él tiene el poder sobre el estado de California, y el gobernador pues tiene sus servidores que están con él. Entonces así está organizado el reino del maligno. El poder de Satanás está organizado por estas autoridades o estos líderes delegados. Pero dice que hay huestes espirituales, y entre las huestes espirituales están los que se llaman los ángeles caídos, los espíritus inmundos, los demonios, los fantasmas. Hay diversidad de espíritus, hermano, que la palabra del Señor los menciona, que tienen ellos una influencia sobre el ser humano, ya sea directamente como una posesión o manipulación, o como una influencia para incitar, para tentar al hombre a que haga lo malo. Así como David dice que fue tentado por Satanás cuando hizo un censo, así como Pedro cuando quiso detener al Señor para que fuera a la cruz. El Señor le está hablando, fíjese que no le está hablando directamente a Pedro. Eso le llama como la doble personificación o la doble referencia, porque en sí le está hablando a Pedro, pero no le está hablando directamente a Pedro, sino al espíritu que está usando a Pedro. Le dice: apártate de mí, Satanás. No se lo está diciendo directamente a Pedro, sino que al diablo que está usando a Pedro.
Entonces entendemos eso de cómo estos espíritus van a tener influencia sobre el destino de las naciones, sobre los reyes. Por eso nos habla la palabra del príncipe de la potestad de Persia, que batallaba contra el ángel Gabriel, cuando fue enviado el ángel Gabriel a darle una explicación a Daniel acerca de sueños y de visiones que él había tenido. Y nos dice de que el príncipe de la potestad de Persia se le oponía en la esfera espiritual, y fue hasta que llegó, dice Miguel, el ángel, el príncipe Miguel, dice que está por tu pueblo, le dijo el ángel, y entonces pude venir a ti y explicarte, le dice la visión. Los hijos de Dios, esta expresión se repite nuevamente en Job 2:1, dice: y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Mire, podemos ver los hijos de Dios antes de que la tierra fuera creada. Qué tremendo de que los ángeles existieron antes que la tierra fuera creada. Mire lo que nos dice en Job 38:7: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí usted puede ver cuando el Señor estaba creando la tierra, los ángeles ya existían. Porque es mi pensar que una de las primeras creaciones fue el mundo espiritual, porque la palabra del Señor dice: Dios es espíritu. Entonces Dios quiso reproducirse en seres espirituales. Después, en Génesis 1:26, dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. Entonces podemos ver de que Dios había creado un cuerpo para sí, un cuerpo para de alguna forma expresarse. La palabra del Señor nos habla del primer Adán y del postrer Adán, pero la Biblia nos dice de que los postreros son primeros y los primeros postreros. El primer hombre que existió en el huerto no fue necesariamente el primero, sino que fue el último. El primero, o sea, Cristo Jesús, ese cuerpo fue creado antes que el cuerpo de Adán. Ese cuerpo, por eso encontramos en Ezequiel, en su casa usted lea Ezequiel capítulo 4 y se va a dar cuenta de que Cristo Jesús, el Hijo, no se había encarnado, y sin embargo Ezequiel vio una visión y dice que vio a alguien como el cuerpo de un hombre que le vio las espaldas, y Cristo Jesús no había nacido, y sin embargo Ezequiel vio a un ser humano delante de Dios. Entonces el cuerpo de Cristo Jesús, o sea, del verbo, fue creado antes que el primer hombre. Por eso dice la Biblia: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuál imagen? Del hombre que ya existía. Sí, lo veo como en shock ahora, hermano. lo veo como preocupado en esto. ¿De qué está hablando el pastor, verdad? Pero es una realidad. Lea esa porción y se va a dar cuenta de cómo ya existía. Por eso dice que el hombre fue creado conforme a mi imagen. ¿Cuál imagen? Dice Colosenses: él es la imagen del Dios el invisible, el primogénito de la creación. El primogénito, y la palabra primogénito es prototokos, o sea que es el primero en existir, el primero que sale. Entonces Cristo es el primogénito. Hay otro verso, mire, para confirmar lo que le dije, que el primer Adán que nosotros conocemos no era el primero, sino que era el postrero, porque se invierten: lo primero es postrero, lo postrero es primero. Entonces vemos aquí en Job que los hijos de Dios se presentaron, y entre ellos estaba Satanás. Ahora, ya entendiendo esto, mire que la Biblia en el Antiguo Testamento se refiere a los hijos de Dios. Ahora en Génesis capítulo 6 versículo 1 al 4 vamos a ver de que los hijos de Dios, dice que ven a las mujeres que les nacieron a los hijos de los hombres. Génesis 6, 1 al 4: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo a los hijos de Dios, ¿quiénes eran los hijos de Dios?
estos seres espirituales, ángeles, tanto ángeles de Dios como ángeles caídos. Porque estos ángeles caídos, vamos a ver de que a unos se les permitió libertad y a otros no, a otros los encarcelaron. Pero estos ángeles quedaron, quedaron por ahí en el espacio. Y cuando ellos vieron que Dios estaba creando al hombre, porque ahí estaba Satanás, cuando vieron que Dios estaba creando al hombre a su imagen, a su semejanza, entonces el diablo y los ángeles quisieron mezclarse y lo lograron, hermano, porque aquí nos habla de mezclas genéticas que llevó a una perversión. Lo que Dios hace es bueno. Cuando Dios creó todas las cosas, dice, y Dios vio que todo era bueno y lo aprobaba. Pero acá vino una mezcla que no venía de Dios, sino que venía de ángeles caídos y de Satanás. Esta mezcla llevó al primer juicio, bueno, en la era del hombre, ¿verdad? Porque en la tierra ya habían habido juicios, como hicimos ver. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Por eso, mi amada hermana, es de que la Biblia dice de que la mujer cuando ora y profetiza debe de cubrirse su cabeza, porque hay ángeles de Dios dentro de la congregación. Mire, y los ángeles así como cayeron, o sea, estos hijos de Dios como cayeron en Génesis 6, pueden también caer, ¿verdad? Pueden también desviarse. Por eso dice la Biblia. Mucha gente no lo entiende así, tanto alegato, tanta rebelión que hay por el feminismo y todo eso, ¿verdad? Y dentro hasta la iglesia ha entrado el feminismo, ¿verdad? Y dicen de que nosotros somos machistas porque obligamos a la mujer a que se cubra. No, no, no. La palabra del Señor establece muy claramente esa doctrina. Aquí hubieron hijos de Dios que cayeron. Aquí hubieron ángeles que cayeron porque vieron a las mujeres bonitas, las desearon y llegaron a ellas sexualmente y hubieron hijos de eso, ¿verdad? Entonces leamos detenidamente. Dice que los hijos vieron las hijas de los hombres, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas, y dijo, oh Jehová, no contenderá mi espíritu contra el hombre. Bueno, leamos después, dice, había gigantes, aquí mismo en el versículo 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Bueno, a estos gigantes, vamos a hacer un estudio después con respecto a los gigantes. Ahorita voy a ir rápido en esto. Pero a estos gigantes se les llama Nefilim en el hebreo, y quiere decir seres caídos, ¿verdad? O ángeles caídos. Y entonces esa mezcla dio a luz gigantes. Y cuando estudiemos la clase de los gigantes, porque nos habla de los hijos de Anac, cuando los espías israelitas entraron a la tierra prometida, vieron a gigantes y ellos dijeron, éramos como langostas delante de ellos, y así parecíamos nosotros delante de ellos, porque eran gigantes. La Biblia dice que hasta de 13 pies de altura, y nos habla de alguien que se llamaba Og, que era un rey, pero que era sumamente alto. Era como de 10 pies y dice que su cama, describe ahí que tan grande era su cama, las dimensiones y todo. Y vamos a hablar después de estas razas, de los gigantes, de los nombres que se les daban a ellos. Pero aquí nos dice, y cuando estudiamos el tema de los gigantes, porque el hombre hasta ahora, la ciencia se pregunta cómo se edificaron las pirámides de Egipto, cómo se edificaron esos grandes edificios con tremendas piedras, cómo las cargaron. Fueron los gigantes que las construyeron, teniendo gran fuerza, gran altura. Ellos las construyeron. La Biblia nos habla de que estos gigantes existieron, y la ciencia lo confirma porque han encontrado esqueletos muy grandes en muchos lugares del mundo, mayormente ahí en esos países de los amonitas, de los filisteos. La Biblia nos habla de Goliat, que tenía 6 dedos en cada mano, y que David mató a 5 de ellos, porque Goliat tenía 4 hermanos, ¿verdad? Y nos habla de que David mató a los últimos que la Biblia registra,
los mató David y su ejército, ¿ya? Pero entonces de esta mezcla en la genética llevó a perversión. Entonces vino el diluvio como un juicio de Dios para destruir a toda carne, dice la palabra. Entonces estos gigantes perecieron con el diluvio. Lo tremendo es que después aparecieron, ¿verdad? Se repitió aquella mezcla porque aparecieron nuevamente. Pero esta mezcla que hubo entre espíritu, porque dice que son espíritus, ¿verdad? Los ángeles son espíritus. Y si tienen algún cuerpo, pues es un cuerpo espiritual. Mire lo que nos dice en Judas. Bueno, aquí Hebreos 2:13-2 no lo leímos. Aquí nos dice de que la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles, porque cuando hablamos de ángeles, a veces se piensa que los ángeles no tienen sexo, porque hay una escritura que el Señor dijo: en la resurrección de los muertos no se van a casar ni se van a dar en casamiento, sino que van a ser como ángeles. Ahí no está diciendo que los ángeles no tengan sexo. Ahí lo que está diciendo es de que en el cielo no hay casamiento. Los casamientos son en la tierra, y en el milenio van a haber matrimonios porque van a haber hijos. En el milenio de Cristo Jesús aquí en la tierra va a seguir habiendo matrimonios hasta que el Señor cree una nueva tierra, y esta tierra con sus costumbres, con sus leyes va a desaparecer. El Señor dijo que en el cielo no hay casamientos, pero no dijo que no haya, que los ángeles no tengan sexo. De hecho, cuando la Biblia se refiere a los ángeles es en género masculino. No hay ángeles femeninos. La Biblia no menciona que haya ángeles femeninos, sino que menciona que ellos son masculinos, porque miren lo que nos dice acá en Génesis 18:1. Y el Señor se le apareció en el encinar de Manré, dice, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día, y cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres. Aquí la palabra es ish, que quiere decir, que se traduce varón. Mujeres isha, se le agrega nada más la A, isha, para referirse a ella como una varona. Dice que aparecieron hombres, ¿verdad? Aparecieron hombres, y aquí pues es el Señor. Es lo que se llama una teofanía, una manifestación de Dios visual, tangible, palpable, y con otros 2 ángeles que van ahí y le acompañan, porque eran los ángeles que iban a ir a destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, o sea, que no se mantuvieron en el orden de Dios con respecto a respetar su cuerpo, a respetar su habitación o su morada. Ellos vieron a las mujeres y dijeron, vamos a llegarnos a ellas, y para hacer eso necesitamos un cuerpo humano. La pregunta es, ¿cómo obtuvieron ellos un cuerpo humano? Y hay teorías, pues ahí vienen las teorías de los vampiros, de seres, porque ellos no tenían alma. Solo los que Dios crea, dice que el hombre vino a ser un alma viviente. Entonces Adán tuvo alma de Dios, porque Dios es el que da el alma, perdón. Dios es el que da la vida. Pero estos eran seres espirituales sin alma. Por eso es de que eran sumamente malos, porque no tenían sentimiento alguno. Mataban y despedazaban y cometían gran cantidad de crímenes sin tener ningún redargüimiento, ninguna convicción, porque no había alma en ellos. Eran espíritu. ¿Y cómo entraron a los cuerpos? De ahí vienen las leyendas de los zombies, de espíritus. Y entonces ya entendemos un poco por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés. ¿Por qué quería el cuerpo de Moisés? Porque ya habían practicado ellos de entrar en un cuerpo muerto.
y el espíritu a través de un cuerpo sin alma. Ahora Santiago dice de que como el cuerpo sin espíritu está como muerto, así es aquel, ¿verdad?, que no es consciente de la realidad de quién es o de la existencia de Dios. Entonces podemos ver de que cuerpos que ellos habitaban, y para mantenerlos vivos, ¿cómo hacían? Empezaron a beber sangre. Bebían sangre. Ahí viene la leyenda de los vampiros. Para mantener ese cuerpo vivo que estaba muerto, bebían sangre, porque pues órganos como el estómago no podían quizá digerir. Entonces de alguna forma mantenían ese cuerpo vivo a través de beber sangre, y tenían sexo con las mujeres y pudieron engendrar. Y esos engendros que vinieron, desató cantidad de cosas. Muchos fueron muy inteligentes, desarrollaron una inteligencia asombrosa, ¿verdad? Y otros fueron tan perversos, ¿verdad?, que se corrompieron en abundancia y que llevaron al juicio de Dios. Pero ellos perdieron su cuerpo. Ellos perdieron su cuerpo cuando lo del diluvio, ahí murió su cuerpo. Pero ellos siguieron polulando, siguieron en el aire como espíritus, porque el espíritu no muere, esperando nuevamente a ver si podrían de al caso obtener algún cuerpo después, ¿ya? Entonces nos dice en segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Entonces, entre las rebeliones, Dios decidió encarcelar a unos. Mire, aquí no, como nos dice, en tinieblas. Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, que fueron salvadas a través del agua. ¿A qué espíritu se refiere esto? A aquellos espíritus de los hombres que se arrepintieron al final. No se está refiriendo a los espíritus que vinieron como una mezcla de un espíritu malo, satánico o demoníaco, sino que se está refiriendo a hombres que al final se arrepintieron. No ábrenos, ahora creemos, antes de morir. Entonces el Señor fue a predicarle a ellos para salvarlos, porque de alguna forma habían mostrado arrepentimiento antes de morir. Apocalipsis 9:14 al 16, aquí nos habla de que hay quienes que son sumamente bélicos, que Dios decidió apresarlos. Dice: diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 4 ángeles únicamente van a matar a la tercera parte de los hombres. Mire qué destructores son. Por eso Dios los encadenó, porque dijo: si estos se quedan libres, van a matar a toda la humanidad. Y son sumamente destructores. Y Dios decidió encarcelarlos en ese río, el Éufrates, y en la gran tribulación van a ser sueltos. También el abismo se va a abrir. Usted lee Apocalipsis 9, dice que salieron langostas, espíritus como langostas, que cubrieron la luz del sol, dice, eran tantos. Y tienen a su rey, dice que es Apolión, o Abadón, el griego, en el hebreo nos habla que ellos tienen su rey, el rey de las langostas, o su principado. Entonces, los demonios son espíritus, ¿ya? Y ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento aquellos encuentros que tuvo el Señor con ellos, y cómo el Señor pues lidió con esas situaciones de personas que estaban endemoniadas. En Marcos 5, del 6 al 13, dice: cuando vio a Jesús, aquí está hablando del gadareno. Mateo creo que nos habla que son dos gadarenos, 2 endemoniados, pero los otros evangelios se enfocan en uno, porque era el que más poseído estaba. No es de que la Biblia se contradiga, ¿verdad?
Porque cualquiera puede decir, no, la Biblia tiene errores. Unos evangelios dicen que eran 2 y Marcos dice que era 1. Eso se explica muy fácil. Este era el más endemoniado porque este tenía una legión, y el énfasis, el enfoque de Marcos es hacia uno. El otro lo dejó por ahí porque no era tan peligroso, ¿verdad? Entonces dice, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mire, los demonios conocen quién es Jesús. Entonces eso nos habla de que ya tenían muchísimo tiempo de existir. Ellos sabían quién era Jesús. Y cuando los hijos de aquel exorcista en Hechos llamado Esceva quisieron liberar a un endemoniado, los demonios hablaron y le dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Mire, los demonios conocen. Por eso es de que ellos se sujetan al nombre de Cristo, por la autoridad que hay en el nombre de Cristo, no por nosotros. No por nosotros, ellos nos tienen miedo, no por nosotros, sino por el que está dentro de nosotros, por la sangre de Cristo, por el poder, por la autoridad de Cristo Jesús. Entonces podemos ver de que estos demonios, el Señor los reprende. Te imploro por Dios que no me atormentes. ¿Cuál era el tormento que recibían cuando el Señor estaba atacándolos? Sal fuera, les decía. Ellos no querían salir y para ellos era un tormento, no querían soltar un cuerpo porque ellos no tienen cuerpo. Y saben, un cuerpo es como una casa para ellos, es como una vestimenta para ellos. Ellos necesitan cuerpos y habitan cuerpos humanos y cuerpos de animales, como en el caso de los cerdos, que ellos entraron en los cerdos. Dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces habían legiones hasta de 6,000 o de 10,000 soldados romanos, ¿verdad? Entonces eran muchísimos los que estaban, y lo tremendo es cómo pueden habitar tantos demonios dentro de un cuerpo, ¿verdad? Mire, aquí había una legión. Entonces le rogaban con insistencia que no los enviara fuera de la tierra, que no los enviara al abismo, parece que dice otra versión, porque del abismo no salen y ahí los atormentan a ellos, los jefes de ellos. Entonces ellos querían seguir en la tierra. Dice que no los enviara fuera de la tierra, y había ahí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos. Mire, aquí el nombre demonio y espíritus inmundos es intercambiable, es sinónimo, es relacionado, porque ellos están dentro de esa categoría de espíritus inmundos, ¿verdad? Pero dentro de los espíritus pues hay también rangos, ¿verdad? Que de poder o de jerarquías, digamos. Hay jerarquías en ellos. Y les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara de unos 2,000 se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Podemos ver en Apocalipsis 9:20, y los hombres que no fueron muertos por estas plagas, y ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Los demonios exigían adoración, por eso es de que se manifestaban los demonios de muchas formas a la gente en aquellos tiempos, haciendo prodigios, haciendo maravillas, engañando a la gente para que la gente los adorara. En 1 Corintios 10:20 al 21 dice, no, sino que lo que digo es que los gentiles lo que sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces en los días de Pablo había esa práctica. Por eso es de que se les ofrecía a los ídolos carne fresca hasta con sangre, o sacrificios de sangre que ellos ofrecían para adorar a los demonios. Mire, Deuteronomio 32:17, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Dice que los
israelitas sacrificaban a sus hijos a Moloc, a Baal, a Asterot, a Quemos, el dios abominable de los amorreos, y tantos otros dioses que los israelitas también, hermano, en error, equivocados, ellos ofrecieron, incluso hasta los reyes, porque Jeroboam levantó un altar a los demonios, ¿ya? Y los israelitas iban a adorar ahí a los demonios. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido sus padres. Primera de Corintios 8:5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí Pablo nos abre los ojos, nos hace ver de que nosotros tenemos un solo Dios. Ellos tenían muchos dioses, de allí viene las teorías, o ¿cómo le llaman? La mitología griega, los dioses del Olimpo, ¿verdad? 12 dioses del Olimpo, a Zeus, Zeus, que es el cabeza, ¿cómo se llama el otro? Bueno, 12 de ellos, ¿verdad? No estoy viendo los nombres ahorita. Pero la mitología griega, los dioses romanos también, ellos tenían muchos dioses. Pero nosotros, dice la palabra, que tenemos un solo Dios. Pero toda esa mitología se refiere a manifestaciones demoníacas, ¿ya? Que los demonios, para engañar a la gente. Por eso nos dice en 1 Timoteo 4, ahí nos dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, poniendo atención, escuchando a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Entonces los demonios crean sus propias doctrinas para engañar a la gente en contra de Dios. Mateo 12:24. Mas los fariseos al oír esto decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Note usted, en las jerarquías de la oposición o satánicas, Belcebú es el principado, es el príncipe de los demonios. La palabra del Señor nos habla del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces hay principados, hay autoridades que están gobernando huestes espirituales en contra de Dios y en contra de la iglesia. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonios. Ya le hablamos de que esto es sinónimo, ¿verdad? Espíritus inmundos son demonios, es lo mismo. Y ahora dice espíritus de demonios, ¿ya? Que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día. Los demonios causan muchísimas cosas, no solamente hacen maravillas, no solamente pueden al entrar en un cuerpo ejercer tremenda fuerza, como el gadareno, que era incontrolable, y el gadareno habitaba en los cementerios. O sea que la gente que va mucho al cementerio, como que hay algo raro. El cementerio no es un lugar para ir uno y tener un momento alegre. Ahí uno debe de evitar esos lugares, porque son espíritus, son fuerzas negativas. Y nosotros sabemos, si usted tiene un ser amado, disfrútelo en la vida, o vaya a enterrarlo y le deja una de sus flores, pero después de nada le sirve ir a ese lugar, ¿ya? Porque no hay nada bueno ahí. No hay nada bueno en un cementerio. Entonces nos dice la palabra, estos son espíritus que hacen señales, note usted, y van a los reyes de la tierra por todo el mundo
en todo el mundo para reunirlos a la batalla del Dios todopoderoso, a la gran batalla, o sea, Armagedón. Ellos incitan, los que causan las guerras, ya se dio cuenta que son los demonios. Ya se dio cuenta que los que causan las rivalidades de hombre hacia hombre son demonios que entran y que le cambian los sentimientos y manipulan a la persona a hacerse violenta, a hacerse viciosa. Por eso es de que hay gente que no puede ser liberada de vicios, de malas tendencias, de malas costumbres, porque son cosas relacionadas con el mundo espiritual y que hay que liberarlos. Y el doctor y el psicólogo es insuficiente, es incapaz, porque él no tiene poder en contra de lo espiritual. Él no entiende y dice, yo no sé por qué el comportamiento de este cuerpo es raro, si la presión sanguínea está bien, si la circulación también, y lo examina y todo, dice no hay nada malo en él, pero ¿por qué? Porque la realidad es de que hay cosas que están conectadas con el mundo espiritual, enfermedades causadas por demonios. El Señor reprendió a alguien que era sordo y mudo, le dijo efata, sé abierto, ¿verdad? Le dijo, le abrió al oído. Habían quienes tenían enfermedades como la mujer encorvada de Lucas capítulo 13. Dice que tenía muchos años de estar así y en un día sábado el Señor la liberó de esa atadura, y a causa de esa liberación se metió en problemas con el encargado de la sinagoga porque lo acusó al Señor de violar el sábado. Y el Señor dijo, pero esta mujer que estaba en cautividad de Satanás no habría de ser liberada en el día de reposo. Entonces podemos ver que hay muchas enfermedades causadas por demonios, por espíritus inmundos, y que al liberar a esa persona de una atadura espiritual, su cuerpo va a ser sanado. Entonces debemos de entender eso. Atormentan a la gente, Lucas 15:22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces podemos ver, ¿verdad?, las enfermedades. Los demonios, como ya dijimos, habitan en lugares de desierto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos. Le gusta lo seco, no les gusta el lugar donde hay agua. Para los demonios les choca el agua. Por eso es de que los brujos, los hechiceros hacen ciertas prácticas y le dice, ponga un vaso de agua cerca de su cama, le dicen a la gente, porque los demonios cuando ven agua no les gusta. A ellos les gustan los lugares secos, los lugares de desierto, los cementerios. Mire, y es interesante que hasta en la sinagoga estaban los demonios, porque el Señor encontró a alguien en la sinagoga y ahí lo liberó en la sinagoga. Mire, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo haya, porque ellos necesitan un cuerpo para descansar. Mientras no tienen cuerpo, ellos están errantes, están en angustia. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo a otros 7 espíritus más depravados que él, porque entre más ellos puedan corromper al hombre, entre más le tomen su voluntad, más difícil va a ser liberarlo. Por eso es de que nadie podía contra el gadareno. Habían muchos, una legión en él, y entre más fuerza demoníaca hay en una persona, más difícil es la liberación. Entonces ellos se juntan, se protegen a sí mismos dentro de un cuerpo para no ser expulsados. Y este demonio dice que fue a buscar a otros. O sea que ellos usan el compañerismo entre ellos, ¿verdad? Van y buscan a otros y entran en el cuerpo. Dice, va entonces y toma consigo a otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación. Entonces, cerrando ya y dando la oportunidad por si hay preguntas, podemos concluir diciendo de que estos demonios son espíritus
que de alguna forma el Señor les ha permitido todavía permanecer en la tierra, porque de alguna forma cumplen un propósito de Dios. Y es interesante que el Señor puede usar hasta aún a los demonios o espíritus para corregir la desobediencia de sus hijos. Como en el caso del rey Saúl, dice: y aconteció que el espíritu del Señor se fue del rey Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová, dice, entró en él y le atormentaba, hasta que llegó David con su arpa a ministrar la liberación por alabanza. Entonces el rey Saúl entraba en reposo por la música que ministraba David para liberarlo o para darle alguna clase de confort, ¿verdad? De paz, para que él pudiera en esos momentos ser liberado de lo que le estaba atormentando. Entonces, los demonios han quedado por permisión de Dios, así como Satanás existe por permisión de Dios. La palabra del Señor dice que el diablo va a ser atado por 1000 años y después el Señor lo va a soltar, y dice que va a ir a engañar a la gente nuevamente. Entonces, si Dios permite la existencia del mal o de esos seres, es porque de alguna forma cumplen un propósito en Dios. Pero la palabra del Señor muestra que Dios siempre ha tenido un absoluto control sobre toda su creación. Y aun cuando Luzbel pensó que podía sorprender al Dios que lo creó y quitarlo de su lugar y ponerse él en lugar de Dios, a Dios nada se le pasa. Y la primera confrontación que Satanás o que Luzbel tuvo fue cuando Miguel, este arcángel de Dios, lo puso en su lugar y le dijo: de acá no pasas, ¿ya? Y han habido rebeliones angélicas, guerras. Dice Apocalipsis 12:1: vi una señal en el cielo, el dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles, y fueron derrotados, dice, los ángeles de Satanás, del dragón, y no se encontró lugar para ellos. Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás viene, ¿verdad? El dragón viene para estorbar a los hombres dentro de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, estos demonios son un número incalculable de ellos, no se sabe, ¿verdad?, cuántos son. Si en un cuerpo puede habitar una legión, imagínense cuántos de ellos no hay. Se mueven en los aires, engañan a la gente, hacen milagros, hacen maravillas, causan enfermedades, atormentan a aquellos en los que están. Pueden habitar todo tipo de cuerpo que tenga vida. Si entraron en los cerdos, pues pueden estar en un perro o en una gallina, en cualquiera, ¿verdad? Entonces podemos ver de que pueden estar. Por ahí, ¿verdad?, porque el comportamiento irreal de ciertos animales, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice que aún nosotros debemos de apaciguar hasta nuestras mascotas, ¿verdad? Y no quiero caer en alguna exageración, pero yo pienso que no es malo que usted ministre a su perro y ore y lo libere. Que nunca se sabe lo que pueda haber ahí, ¿verdad? Pero si posee, en un principio, ¿no? Si Satanás entró en una serpiente, ¿ya? Si Satanás entró en una serpiente, si hubo los cerdos, los demonios entraron en los cerdos. Pero es interesante que los cerdos prefirieron la muerte antes de estar endemoniados. ¿Se dio cuenta? Ellos dijeron: me preferí la muerte que estar endemoniado. Y sin embargo hay gente que está endemoniada y así está tranquila, ¿ya? Eso es otra cosa. Muy bien, terminamos. No sé si tengamos una pregunta. Ok. Mire, pues sí. Sí.
Ujú. Sí, eso es. Ujú. Ajá. Sí, tomar cuerpo. En un cristiano no creo, porque la palabra del Señor dice, el Señor es el Espíritu, donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Yo no creo que un creyente pueda ser poseído por un demonio, porque sería como en el caso de Saúl, si el Espíritu de Dios se va de él, entonces quiere decir de que puede hacer un abandono total del Espíritu y esa persona pues no es de Dios ya, ¿verdad? En esa situación. Ya. Sí, los demonios pueden estorbar, pueden tener una influencia sobre el creyente o pueden manipular algún área del creyente. Mm, ujú. Ajá. Ujú, ujú. Sí, porque no necesariamente puede ser algo espiritual, sino que alguna deficiencia corporal, cerebral, ajá, del cerebro, alguna situación de la química del cuerpo o de que mal funcionamiento o alguna demencia o algún mal como los que se conocen, ¿no? A este Alzheimer's y Parkinson, tantos enfermedades que se han detectado, ¿verdad? Pero aún la ciencia no hay bastantes limitaciones en ellos porque hay enfermedades que están apareciendo y el cuerpo humano es tan complejo, tan extenso lo que pueda padecer y a veces piensan los doctores que puede ser una enfermedad pero que es otra similar o muchas que se están descubriendo también que han estorbado. Ujú. Sí, pero a cualquiera le puede, a un siervo de Dios muy santos y grandes y personas que hicieron bien, ¿verdad? Como el presidente Reagan, tantas cosas buenas que hizo y sin embargo, mire cómo paró él, que él ni sabía quién era, ¿verdad? Y la gente le servía y todo, dicen que él ni sabía quién era, ni la familia, perdió completamente la noción de todo. Entonces hay situaciones así y también de siervo del Señor, ¿verdad? Y no nos asombremos nosotros ni pensemos mal y decir, a lo mejor Dios lo está castigando porque algo hizo. Uno no sabe y se equivoca y peca cuando hace esas declaraciones. Porque hubieron quienes sanaron a otros y murieron enfermos, ¿verdad? Como creo que Eliseo fue uno de ellos que murió, ¿verdad? De una enfermedad, así también. Entonces hay ejemplos, ¿no? En la palabra que ese fue el propósito, el destino, ¿verdad? Que Dios les asignó a ellos que murieran de alguna, otros en un accidente y tantas situaciones que suceden, pero uno no puede generalizar si no está seguro. Ujú. Sí, puede suceder. El problema es de que hay muchos creyentes de que a todo le dicen que está endemoniado, que está a todo creyente. ¿Sí? Si una mala actitud, si un mal comportamiento, todo se lo atribuyen a los demonios. ¿Verdad? Oremos por él para liberarlo y vamos a reprenderle como un hermano. Esto fue literal, ¿verdad? Que un hermano estaba ministrando a otro y vio que tenía una pelotita acá y espíritu de toro, no sé qué, de esos que tienen la pelota, ven fuera, y que empezó a hacer un ruido, espíritu de avioneta, sal de él.
Y entonces hay gente que a todo le parece espiritual. Sí, hermano. Ujú. Sí. Sí, es lo que estábamos viendo, que es posiblemente un cuerpo muerto. ¿Ya? Un cuerpo muerto o puede ser el caso como el Gadareno. El Gadareno no sabía ni quién era, los demonios hablaban por él. Somos legión, le dice. ¿Ya? Sí, se posesionan, no pueden entrar pueden entrar un espíritu, puede entrar en un cuerpo y de alguna forma utilizar ese cuerpo. Y estamos usando el hecho de que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés, quería el cuerpo de Moisés. ¿Con qué propósito? ¿Ya? Y la palabra del Señor dice que los hijos de Dios entraron a las mujeres, ¿vieron? Tuvieron que entrar usando algún tipo de cuerpo, ¿ya? Claro, y pudieron engendrar porque concibieron y dieron a luz una raza distinta. Como yo le estoy dando las dos cosas. O puede ser un cuerpo muerto que ellos de alguna forma entró el espíritu y lo mantuvieron vivo quizás a través de beber sangre, ¿ya? O puede ser la situación como el Gadareno, que el Gadareno estaba completamente poseído. Dice que los espíritus lo llevaban a los cementerios, ¿ya? Le daban una fuerza descomunal. Entonces se pueden dar las dos formas. O sea que los ángeles entraron en un cuerpo, pero la pregunta ahí sería, ¿cómo es de qué genética, cómo es que entró la genética demoníaca en un cuerpo como para engendrar algo distinto? Porque si un hombre llega a una mujer, lo que van a hacer es un hombre. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, cada semilla, cada simiente tiene un código o una información genética. La semilla de la manzana contiene toda la codificación, la información de una manzana y nunca va a ser una pera. ¿Mm? Entonces, ahí tuvo que haber una intervención genética de una simiente distinta. Y por eso es de que es fuerte la tendencia a poder considerar de que fueron cuerpos que no tenían alma ya, que no tenían vida humana y que ellos entraron ahí a poseerlos y de alguna forma los mantuvieron vivos a través de beber sangre. Y cuando se dio la capacidad para engendrar, ellos engendraron su simiente en la mujer. ¿Ya? Sí, sí, hermano. Sí, la tierra, por eso Génesis 1:1 dice la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, el desorden, dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Si ya había vacíez y desorden, eso nos da la tendencia para pensar de que ya había habido un juicio anterior. Y Génesis 1:2 es un reordenamiento de la tierra. La tierra no fue creada dos veces, fue creada una sola vez. Y dice en Isaías que Dios creó la tierra para ser habitada, no para estar vacía. Sí, ajá, sí fue lanzado. Sí, ajá. Entonces sí, entonces ellos vinieron y poseyeron la tierra y fue un reino preadámico, ¿verdad? Fue un reino preadámico que hubo, una civilización preadámica que hubo aquí en la tierra y que Dios los descorporizó, les quitó sus cuerpos, según dice en Judas 1:6, dice que ellos no guardaron su habitación. Entonces ellos perdieron ese cuerpo
que ellos tenían. Ujú. Sí, sí, porque Satanás le ofreció al Señor los reinos y no le va a ofrecer algo que él no tiene, ¿verdad? Y el Señor no le contradijo tampoco. Y dice la palabra que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Y dice en 1 Corintios 15:23, dice que todo dominio le va a ser entregado al Señor, ¿verdad? Que todas las cosas le van a ser entregadas. Entonces, al hombre Dios le dio la tierra como una herencia. Dios le dijo, multiplícate, sojuzga la tierra. Pero el hombre por su pecado la perdió. Por eso es de que vemos que Satanás estaba reinando sobre los reinos. El príncipe de Persia, vemos cuando se le habla al rey de Tiro, pero se le está hablando a Luzbel. Pues, podemos ver de que la tierra, y es más, vamos a ver si ahí está. Mire, San Juan 5:19. Ahí creo que nos dice, si no es esa porción, hay un versículo que dice, y el mundo está bajo el poder de Satanás. No sé si va a ser San Juan, hermanos. Pero dice, y el mundo yace bajo el poder de Satanás. No sé si va a ser esa porción. Si alguien encuentra esa cita. ¿Ah? Sí, ¿qué dice ahí? Ahí está, ahí, a ver, ese era, ¿eh? Gracias, Señor. Ese era. El mundo está, ¿cómo dice? Está. Ajá. Ahí está, mire. El mundo entero, ¿ah? Está bajo el poder del maligno. Entonces, por eso a él se le llama el príncipe de este siglo, ¿no? El príncipe de este siglo, el que gobierna en esta tierra. Hasta ahora, pero gobierna nada más en los hijos de desobediencia, pero en nosotros ya no, que es la palabra que nosotros somos de Dios. Hijitos, nosotros somos de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Amén. El tiempo